Hola, muy buenas tardes. Soy Leonardo Sieber, licenciado en Psicología especializado en el estudio del comportamiento expresivo del ser humano. Quería hablaros sobre un problema que está latente en la sociedad y vivimos día a día con él, a través de nuestras emociones presentes en los trastornos de ansiedad y que van pues, desde el simple nerviosismo a episodios de terror o pánico y que a veces no se puede controlar su reacción. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, especialmente cuando una persona tiene que enfrentarse a situaciones que pueden resultar estresantes, como hablar en público. La ansiedad es una emoción común, normal de las personas frente a las situaciones estresantes y de incertidumbre, y la emoción cumple una función útil que permite adaptarnos a la vida, y este tipo de ansiedad puede hacerte estar alerta, ayudándote a ser mucho más productivo y a realizar el trabajo de manera más eficiente. Pero claro, cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes, o bien que el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es totalmente desproporcionado, ahí está el peligro real que supone, y se crea un diagnóstico de ansiedad del paciente y se genera un malestar importante e interfiere en la vida normal de la persona. El problema surge cuando varios síntomas asociados, como la ansiedad, provocan angustia o algún daño funcional en la vida de la persona que lo sufre, pues afecta al funcionamiento en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, las emociones sociales y familiares, el trabajo. Entonces se diagnostica el trastorno de ansiedad. Es importante prestar atención a los síntomas para prevenir que la persona que los padezca sufre crisis más severas. Existen varios tipos de trastorno de ansiedad, con importantes diferencias. Los más comunes son trastorno de ansiedad generalizada, o TAG. Se desarrolla lentamente, con frecuencia, comienza durante la adolescencia o la juventud, y los síntomas pueden mejorar o empeorar en distintos momentos. Con frecuencia empeoran en momentos de estrés. Trastorno de pánico. Los ataques de pánico no se pueden predecir, pues no hay hora, ni lugar, ni fecha en que puedan ocurrir, dando como resultado una modificación en la vida social, laboral y familiar de la persona que lo sufre, dado que es un espontáneo y repentino. Tenemos también trastorno obsesivo-compulsivo. A veces todos comprobamos las cosas dos veces. Por ejemplo, comprobamos la estufa antes de irnos de la casa, claro, para asegurarnos de que está apagada. Pero las personas que sufren el TOC sienten la necesidad de comprobar las cosas una y otra vez. O tienen ciertos pensamientos, o realizan rutinas, rituales, una y otra vez. Y bueno, los pensamientos y los rituales del TOC causan angustia e interfieren con la vida diaria. Luego tenemos el trastorno por estrés postraumático. Este tipo de trastorno es una enfermedad real. Puede ocurrir después de vivir o presenciar un evento traumático, como sufrir abuso físico, sexual, emocional, una guerra, una violación o un accidente grave. Este tipo de trastorno te hace sentirte estresado y con miedo, aún después de que el peligro ya haya pasado, afectando al paciente y a quienes le rodean. Luego tenemos fobia social. Es un miedo fuerte a ser juzgado por otros y a sentir vergüenza. Este miedo puede ser tan intenso que impide ir al trabajo o a la escuela o llevar a cabo las actividades de cada día. Aparte, la agorafobia, en realidad lo que temen estos individuos es que ante dichas situaciones les lleguen los síntomas de pánico y que no puedan huir, pierden el control, montan una escena vergonzosa, o que están solos y nadie les ayuda. De hecho, es frecuente que se dé junto con crisis de angustia, ataques de pánico y demás. Luego tenemos la fobia específica. Esta consiste en un miedo exagerado o irreal a un objeto, situación o actividad determinado. Se tiene una reacción exagerada ante algo que en realidad pues, no significa peligro, o lo que probablemente están en peligro es considerablemente bajo. Aunque los más comunes, el miedo a los animales, los insectos, miedo a volar, miedo a lugares estrechos o a las alturas. En los casos más graves, la persona puede pasar mucho tiempo preocupándose por la fobia.
y llega a tener problemas en su día a día para evitarlo. La verdad es que es muy importante hacer notar que quien quiera superar una fobia debe exponerse a ella y no evitarla. Nunca se debe de hacer, porque el evitarlo se hace mucho más fuerte esa fobia. Los trastornos de ansiedad son muy comunes y existen tratamientos efectivos. Con un tratamiento apropiado, las personas que lo sufren pueden aprender a manejar y a controlar mejor sus síntomas y a mejorar su calidad de vida.